Hollywood, Hialeah, North Miami, Miramar, Fontainebleau, Westchester, Golden Glades, Miami Gardens, Opaloca, Miami Springs. Y muy pronto juntos conquistaremos al mundo. El mundo se ve mejor cuando sonríes. El siguiente programa es una producción independiente. Las opiniones y conceptos aquí expresados no son responsabilidad de Kingdom Radio. A partir de este momento comienza Conéctate con TFKM. 60 minutos con la mejor información de inmigración, educación, familia, finanzas y mucho más. Y con ustedes, Wendy Pineda. Muy pero muy buenas tardes el día de hoy en esta ciudad tan bonita de Miami. Estamos aquí en 94.5 FM con nuestro programa Conéctate con TFKM. Definitivamente el clima del día de hoy es súper agradable y espero que todos estén teniendo un excelente día y iniciando esta tarde. Son las 2 en punto de la tarde aquí en Miami, Florida, y hoy tenemos un programa súper especial. Tenemos invitados de lujo como siempre y por supuesto la mejor información en inmigración, familia, finanzas y educación. Asimismo vamos a llevarles a ustedes toda esa información que la comunidad necesita saber para cualquier problema que tengan, saber quiénes son los ideales para que puedan resolver esa situación. Así que les doy la bienvenida a esta tarde de hoy y hoy vamos a tener al abogado de familia Irán Paz de la firma Ariste & Paz Law Office. También tenemos a nuestro presidente fundador Giovanni Pereira nuevamente aquí en el estudio. Vamos a hablar de inmigración con el abogado Nicolás Aguado y por supuesto vamos a tener una invitación de un evento que hay aquí en este fin de semana en Miami, el cual usted puede estar interesado y sobre todo si lo importante es la educación. Así que le doy la bienvenida. ¿Cómo está usted, abogado? ¿Cómo está Giovanni? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y tenemos tantas cosas que empezar a hablar, pero yo quiero empezar a hablar de este tema tan importante que es manejar bajo la influencia del alcohol. También vamos a tocar el tema del divorcio, pero vamos a tocar este tema de la gente no sabe qué repercusiones legales y sobre todo las consecuencias que tiene manejar bajo la influencia del alcohol, que en inglés uno lo conoce como DUI, que es Driving Under Influence. Pero abogado, explíquenos primero qué significa esto. Bueno, la definición legal del DUI, de manejar bajo la influencia, es cuando la persona está manejando o en control físico de un vehículo y en ese momento la persona está bajo la influencia. Bajo la influencia quiere decir que la persona tiene sus facultades normales impedidas como producto del consumo de alcohol o de sustancias controladas como son las drogas y ese tipo de cosas. Es muy importante porque la gente piensa que DUI es simplemente estar por encima del límite del nivel de alcohol en la sangre, y eso no es necesariamente lo que es. Eso lo que crea es una presunción. Técnicamente lo que es estar DUI es que tú no tienes tus facultades normales disponibles en ese momento que estás en control físico manejando el vehículo como resultado de alcohol. Obviamente el estar por encima de ese nivel de alcohol es una evidencia muy fuerte que la fiscalía o que el gobierno presentaría para probar el caso que estabas impedido en ese momento. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuáles son? Imaginémonos una situación súper sencilla. Una persona va manejando pues bajo la influencia del alcohol que ella cree o la persona que va manejando cree que no está, que está bien para poder manejar un auto, que es una referencia siempre que las personas que manejan en esta condición no tienen que ver lo que les pase a ellos, sino lo que le pueda ocurrir a todas las personas que van a su alrededor. Es lo más importante que se debe tener en cuenta. Pero cuando el policía detiene a esa persona, ¿cuál es el procedimiento que se hace regularmente? Bueno, primero que todo el policía tiene que tener una justificación legal para detener al vehículo de la persona. Esa justificación legal puede ser algo tan insignificante como que la persona violó una ley de tráfico, o que, por ejemplo, que si está manejando exceso de velocidad o si está cruzando los lanes, que no está normal, exactamente. Correcto.
Y hay veces que ni siquiera es requerido que haya una violación legal, es lo que ellos le dicen, manejando de manera errática, también puede ser suficiente para que el agente detenga el vehículo. Ese es el primer paso, tener la justificación legal de que para poder detener el vehículo. Una vez que el policía detiene el vehículo, tiene una interacción, correcto, con el chofer, con la persona que está manejando ese vehículo. Y entonces en esa interacción el agente tiene que ver o tiene que hacer algún tipo de observación de que que ahora el chofer del vehículo está impedido. Y esas tienen que ser observaciones objetivas, basado en la experiencia del policía y de las circunstancias alrededor del caso. Una vez que el policía tiene esa inclinación o esa circunstancias donde él cree que el chofer está impedido por alcohol, le pide al chofer que salga del carro para entonces conducir lo que se llama la investigación de DUI, que eso es lo que las personas conocen comúnmente como esas pruebas de carretera, right? Que hablamos de caminar en la línea, levantar el pie, la prueba de la pluma, que es la más importante, que en inglés se conoce como el HDN y demás así. ¿Y qué pasa si la persona que en ese momento está en cuestión se niega a hacer esas pruebas? Bueno, todo es relevante para el propósito de pelear o defender el caso de DUI desde el punto de vista de la defensa, también como desde el punto de vista de la fiscalía o del gobierno para probar de que está DUI, porque vamos a no olvidarnos que es el deber, right, del gobierno de probar, más allá de la duda razonable, de que la persona estaba impedido para manejar bajo la influencia del alcohol en ese momento. Todas las observaciones son relevantes. Si la persona se rehúsa a hacer las pruebas de carretera, eso obviamente va a ser una evidencia de que la fiscalía puede usar de que el hecho de que rehusó es porque estaba impedido. Eso es lo que normalmente muchas veces se conoce como un double refusal, que viene siendo más probable que no, el que rehúsa usar las pruebas de carretera también va a terminar rehusando también más adelante una prueba de alcohol. ¿Qué puede también usar la fiscalía en ese momento y qué también puede usar la defensa? Bueno, las observaciones adicionales, cómo venía manejando la persona, cómo era el patrón de manejo. Por ejemplo, cómo se bajó la persona del vehículo, si tuvo problemas, si tropezó al cerrar la puerta. Esas son indicaciones que te dicen, porque sentido común dice, right, si la persona está impedida para manejar, a lo mejor va a tropezar, a lo mejor va a tener problemas saliendo del vehículo con la coordinación y demás. Cómo fue la persona entregando, si tuvo problema entregando los documentos, sacando la licencia de conducir. Todo ese tipo de detalles van a ser extremadamente relevantes, vuelvo y repito, tanto para la fiscalía como para el abogado de la defensa. Hay que hacer como una cirugía. Exacto. Y una pregunta, perdón que me meta en la conversación, pero bien interesante porque acá lo estoy viendo, no es que está en contra del policía, sino que me imagino que usted está hablando de los derechos que tiene la persona en el momento que es detenida por un policía. Que no solo el policía tiene todos los derechos. Ahora, una pregunta, cuando habla de alcohol, también puede venir bajo otra influencia, o sea, con otro tipo de un medicamento, una medicación. Efectivamente, sí, o sea, no es solo de alcohol, puede ser de cualquier tipo de sustancia controlada. Muy común, por ejemplo, en casos donde la persona está bajo la influencia, por ejemplo, de la marihuana. All right. Entonces, va a ser muy crítico estas pruebas de carretera que va a pedir el policía. Y entonces en estas pruebas de carretera van a haber observaciones. Muy importante porque comúnmente las personas dicen, bueno, si fallé o si aprobé o si pasé las pruebas. No se trata de fallar o de aprobar. El policía de hecho no tiene la habilidad de darte un grado o si pasaste o no pasaste la prueba. Más bien son observaciones. Sí, yo creo que cuando te detiene un policía, creo que la recomendación es de que no discutir con él, porque no hay que llevar una situación, una armonía. Creo que se van a presentar, ¿no? En 100%. En corte y ahí es donde van a definir el caso. 100% es crítico. Y después de eso, ¿qué sucede? O sea, después de que es arrestada la persona. O sea, bueno, normalmente lo que va a pasar es que el policía conduce las pruebas de carretera y lo que se llama la investigación de DUI.
una vez concluida esa investigación del DUI que se hace ahí mismo en la escena generalmente, hay veces que te tienen que mover un poco por cuestiones de seguridad. Por ejemplo, si el policía detiene su vehículo en el medio del expressway, donde no es un lugar obviamente seguro. Exacto, lo que hacen es que van a un lugar lo más relativamente cerca. Apropiado, exactamente. Hay factores adicionales, por ejemplo, la iluminación de las señales de tráfico y demás. Todos esos factores son muy importantes para la efectividad de esa investigación de DUI y esas pruebas de carretera. Entonces, una vez que esta investigación es concluida, el policía va a hacer la determinación de que si hay causa probable de que la persona está DUI. Si la determinación del policía es que ahora yo encontré, basado en todas mis observaciones, incluyendo la investigación de que hay causa probable que está DUI, eres arrestado, te llevan a la estación, ahí es cuando viene después el proceso de pedirte la muestra, el examen del breathalyzer, que es donde te piden la prueba de alcohol. Perfecto, y para todas las personas que se están ahora conectando, tanto en nuestras redes sociales como en Facebook, en Instagram, estamos aquí hablando de estos temas tan importantes, por ejemplo, estamos hablando del DUI, estamos hablando de divorcio, estamos hablando de inmigración. Los invito a que sigan conectados porque estamos con el abogado Irán Paz, también estamos con nuestro presidente fundador Giovanni Pereira. Más tarde vamos a hacer contacto con el abogado de inmigración Nicolás Aguado y también con un amigo de la fundación de hace muchos años, Carlos Pereira, que nos va a invitar a un evento de educación que va a pasar en este fin de semana aquí en la ciudad de Miami. Y continuando, abogado, hablando de este tema de la influencia del alcohol. El costo para una defensa es algo muy general. Muchas personas que no tienen ni idea de, primero, a quién llamar y sobre todo el costo de lo que te va a salir. Bueno, el costo obviamente va a depender. El DUI va a ser una cosa que trae consecuencias financieras para la persona. No solo va a ser costoso desde el punto de vista de que tiene que recibir defensa legal, pero también va a haber costos adicionales que van a venir relacionados con la situación que tiene la persona. Un ejemplo bien importante, en la ciudad de Miami tenemos un programa que la Fiscalía tiende a ofrecer, que se llama Back on Track. Si la persona entra en Back on Track, básicamente estás eligiendo entrar en un programa donde vas a hacer varias cosas que te va a pedir la Fiscalía, pagar ciertas multas, hacer ciertas donaciones, hacer varias cosas, y al final, si exitosamente concluyes ese programa y haces todo lo que que te estaban pidiendo, entonces se reduce el cargo de DUI a lo que se llama reckless driving, que también es un crimen, pero es un crimen menor. Entonces todo eso tiene costos desde el punto de vista del abogado. Obviamente hay muchos factores que son importantes, right? ¿Qué tipo de abogado estás buscando? ¿Estás buscando un muchacho que acaba de salir de la escuela de leyes, o estás buscando un abogado que tiene 20 años de experiencia? Esos factores obviamente van a influir, y también mencioné también la cuestión del programa, de que si te aceptan el programa, obviamente si el abogado logra de que te entre en el programa, muchas veces el costo de la litigación del caso va a ser un poco reducida, dado de que el abogado va a tener que trabajar menos. Eso es ¿nos recuerda el nombre del programa nuevamente? Back on Track. Back on Track, y eso es un programa del gobierno. Sí, el Back on Track es un programa que empezó la Fiscalía hace ya unos años atrás. Tiene dos tiers, dos maneras, dependiendo obviamente de las circunstancias del caso, dependiendo del nivel de alcohol que tenía la persona en la sangre, dependiendo si la persona rehusó o no rehusó la prueba de alcohol, y basado en eso entras en uno de los dos tiers de Back on Track. El tier más fácil, el tier número 1, obviamente tendría menos requerimientos, sale menos costoso, el periodo de duración del programa es más corto. El tier número 2, esencialmente lo mismo, lo que pasa que tiene más requerimientos, dura más el programa, es más costoso y tienes que hacer más cosas. Pero bueno, es muy beneficioso. Acuérdese que todo es caso por caso, right? No todos los casos son iguales. Sí, todos los casos son únicos. Exacto, hay personas que dicen, no, yo estoy consciente de mi inocencia en este caso, yo no estaba DUI, y vamos a pelearlo hasta la última circunstancia. Y hay circunstancias y ocasiones donde eso es legítimamente apropiado. El Back on Track, lo último que te voy a decir al respecto es que también
no es una cosa que es automática, o sea, es un programa que la Fiscalía tiene 100% la discreción de dártelo o de no dártelo. Exactamente. Y eso es otro papel que el abogado de defensa viene a cumplir, que es tratar de convencer y persuadir a la Fiscalía. Abogado, usted, yo sé que no es abogado de inmigración, pero ¿qué pasa si la persona no es legal en este país y lo cogen eso, es automáticamente deportado, o también tiene el mismo proceso de ir o sea, de ser arrestado, ¿cómo le explico? Como tener un proceso como una persona legal, o automáticamente lo recogen inmigración y ese ya sería con otro departamento. Dos cosas diferentes. Primero que todo, es muy, muy importante dejar bien claro que bajo la Constitución de los Estados Unidos todas las personas tienen los mismos derechos. All right? No importa si tú eres un inmigrante ilegal o si eres un ciudadano americano. Desde el punto de vista de ley criminal, para ser bien claro, desde el punto de vista de ley criminal, de tener tu derecho a un juicio, de tener tu derecho a ir a un juez, todas las personas que están en los Estados Unidos son iguales. So, ese inmigrante ilegal, desde el punto de vista del caso criminal de DUI, all right, va a tener exactamente los mismos derechos que una persona, que un ciudadano americano. Puede que haya en ciertas circunstancias algún tipo de complicaciones con respecto a esos programas que ofrecen la Fiscalía y demás, porque hay veces que la elegibilidad para ese tipo de programas se vuelve un poco más compleja. Si usted no tiene un estatus migratorio específico, por ejemplo, la habilidad de obtener una licencia de conducir y demás, ese tipo de cosas pueden complicar la situación. Ahora bien, obviamente, y el abogado Nicolás Aguado va a extender en eso y hablar Le vamos a preguntar más también. que yo, pero sí, el DUI como crimen puede que tenga obviamente consecuencias migratorias. Es tan importante tener en cuenta que todas las personas que tengan cualquier situación legal, necesiten una defensa en cualquier situación legal, contraten a un abogado de verdad calificado y sobre todo acreditado. ¿Qué nos puedes decir, Giovanni, de este tema de la acreditación, de por qué buscar un abogado, sobre todo para poder tener una tranquilidad de que esa persona está acreditada para poder defenderte? Wendy, yo creo que el abogado viene siendo tu representación. Yo creo que las leyes existen en este país por una gran razón, para tener un poco de respeto o tener respeto a la comunidad. O sea, las leyes todas están para que se cumplan, y las autoridades, como por ejemplo el gobierno, creo que para eso está, para que se force. Pero también las personas tienen sus derechos, o sea, los ciudadanos tenemos nuestros propios derechos, que creo que la única persona o la representación tiene que ser un abogado, porque hay leyes, sobre todo las leyes de los Estados Unidos, las enmiendas, es un librito tan pequeño, pero tan importante, y eso lo saben expresar los abogados. Por eso, cada vez que tú tienes un problema, la recomendación es que tú solicites o busques un buen abogado. En lo personal, creo que uno tiene muchísimas habilidades y tiene muchas cosas para trabajar, para eso, pero los abogados pasan estudiando lo que es la ley. Claro. Y nosotros, o en el dado caso de la fundación de nosotros, Wendy, yo creo que nos esforzamos para que la comunidad sea respetada. Y quién más que a través de Irán Paz, que es un abogado de familia, un abogado que nos puede ayudar. Tú tienes toda la información de él, que me gustaría que la dijéramos al aire, para que cualquier persona que necesite un tipo de ayuda, pues traten de llamarlo, porque creo que es recomendable para la comunidad. Y abogado, ¿dónde podemos ubicar sus oficinas? Sabemos que están aquí en la ciudad de Hialeah. Bueno, la oficina de nosotros está localizada en Hialeah, como mencionaste. La dirección es el 4160 del West 16 Avenida. El número de suite es el 304A. También nos pueden contactar. El número de teléfono es el 305-755-2500. Y vamos a pasar a este tema muy importante también, que es el tema del divorcio. Estuvimos hablando ayer también en el video que estábamos haciendo, lo importante que es saber primero cuáles son mis derechos, pero también cuáles son los deberes que hay
cuando hay un proceso de divorcio. Primero, ¿qué es un divorcio no amistoso? Porque no le podemos decir que ningún divorcio es amistoso, sino de común acuerdo. ¿Qué significa eso? Bueno, eso es cuando las personas, que obviamente tú lo mencionaste, o sea, no te estás divorciando porque las cosas están de maravilla en la casa. So, hay algún problema, pero que las personas son lo suficientemente razonables o entienden de que la mejor manera de proceder con terminar el matrimonio de esas personas es hacerlo de una manera amistosa. Yo te estaba mencionando que no solo eso es importante desde el punto de vista de que ahorra muchísimo dinero, porque dependiendo del tipo de divorcio que estemos hablando puede ser extremadamente costoso, si se pelea hasta las últimas consecuencias, pero también vamos a pensar en el desgaste emocional, el desgaste físico que trae en una persona una litigación intensa. ¿No? Y también es muy importante pensar no solo en el desgaste físico de tú como esposa o del señor como el esposo, o de la mamá o del papá, el desgaste físico que traen los niños. Hay veces que afortunadamente las personas desde el primer momento tienen esa visión, se ponen los dos de acuerdo y logran resolver todas las diferencias. Hay 4 áreas de litigación esenciales en un divorcio. Número 1 es la distribución de las propiedades. Y eso también incluye obviamente la distribución de las deudas. Número 2, los niños. Y los niños, hay 2 cosas esenciales ahí. Una es el tiempo con los niños, el time sharing. El otro viene siendo el child support. Que el child support básicamente va a venir, después va a ser calculado basado en dependencia al time sharing que se seleccione, que es el tiempo que cada uno de los padres va a tener con los niños, así como el income respectivo de cada uno de los padres. Y finalmente tenemos el alimony y el pago de gastos de abogado, teniendo en cuenta si es una situación donde uno de los dos esposos gana una cantidad de dinero significativa con relación al otro, entonces estarías hablando de unas circunstancias donde habría alimonio o el esposo que gana más o la esposa que gana más tendría que pagarle los gastos de abogado al otro. Y una pregunta, abogado, por ejemplo, en un divorcio, vamos a poner ejemplo que la persona saca una línea de crédito o tiene un crédito, por ejemplo, tienen su casa, ¿verdad? Y tienen un préstamo, pero ese préstamo lo sacaron a nombre de, como una línea de crédito, y esa persona no paga, no está pagando, pero los dos están metidos en la deuda. ¿Qué es lo que sucede con eso? Ahí se tienen que ir a bancarrota, o cómo sucede. Yo sé que no es la parte de bancarrota, porque las leyes son tan extensas y complejas, correcto, que nos pasamos como otro tema. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con el dinero por ejemplo, vamos a unas tarjetas de crédito? Tienes una cantidad de tarjetas de crédito en la deuda, pero están en nombre de los dos. ¿Qué pasa con eso? ¿Se tienen que ir a bancarrota los dos o a quién le queda esa deuda? Una cosa muy importante, yo se lo digo mucho a mis clientes, cuando estamos hablando de las distribuciones de propiedades, las personas siempre piensan en lo bueno, ¿no? Entonces claro, estamos pensando en el dinero, ¿cómo nos vamos a distribuir el dinero? All right. Parte de la distribución de propiedades también quiere decir distribuirse lo malo, ¿okay? ¿Estamos claros? Entonces, desde el punto de vista de distribución de bienes y deudas en el estado de la Florida, se usa el esquema de distribución de lo que se llama el equitable distribution, que es básicamente buscar un esquema de distribución que sea justo para las dos partes, lo cual generalmente viene siendo repartir casi todo a partes iguales. Lo más importante aquí es categorizar el tipo de propiedad y de deuda que estamos hablando. Hay deudas y propiedades que son matrimoniales y hay deudas y bienes que son no matrimoniales. O sea, son individuales prácticamente. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son esos bienes y deudas que son no matrimoniales? Bueno, generalmente todo lo que se adquirió antes del matrimonio va a ser no matrimonial, y eso, si la deuda es suya, usted se queda con él, si la deuda de la señora, se queda ella con él. Hay deudas adicionales que se adquieren durante el matrimonio, pero que la pareja consciente de que, vas a entrar en esa deuda, pero estamos de acuerdo 100% de que esa deuda va a ser tuya y esa deuda va a ser tuya sola. All right? Lo mismo con un bien, right? Que durante el matrimonio las familias compran una propiedad y entran en un mutuo acuerdo de que esa propiedad, aunque adquirida durante el matrimonio, va a ser solamente de uno de los dos. Ese caso es un poco más
complejo porque habría que probar, right? Había que probar que hubo un acuerdo inicial donde esa deuda iba a ser de uno de los dos. En la ausencia de eso, las propiedades adquiridas durante el matrimonio y las deudas adquiridas durante el matrimonio van a ser matrimoniales, lo cual quiere decir que no importa a nombre de cuál de los dos esté, los dos van a ser más probable que no igualmente responsables financieramente por ello. Es un tema muy extenso, de verdad, y muy complejo de todo lo que se debe tener en cuenta. No, porque hay niños, Claro. hay bienes, hay tarjeta de créditos, hay una serie de problemas o consecuencias. Exactamente. Y por ejemplo, los niños que son tan importantes, que en el dado caso de la fundación de nosotros, nos basamos muchísimo en la parte de los niños. Hay veces que, por ejemplo, tú ves un matrimonio que tiene un niño de 6 años, de 5 años, ¿no? Y los padres se divorcian. Entonces, ¿para dónde ese niño, cuando va a ir a la escuela, quién es el que, o sea, por ejemplo, tú ves la mamá que se levanta a las 6 de la mañana, recoge el niño, lo lleva a la escuela, cuando sale lo tiene en su casa, duerme con él, y el papá nada más se lo lleva viernes y sábado. Sábado y domingo. Ajá. ¿Quién tiene más derecho? O sea, ¿cómo funciona eso con el niño, con el y cuánto, o sea, si el papá tiene el mismo derecho por el dar el dinero? Sí, ¿cómo se determina ¿Cómo eso? se determina? ¿Cómo determina en la corte? ¿Cómo se El child determina? support. Sí, porque ese niño, pues, con la mamá pasa la mayor parte del tiempo, lo lleva a la escuela, duerme con él, lo baña, y el papá hay veces que lo va a recoger, se lo lleva y lo regresa el domingo. O sea, Bueno, lo primero que hay que determinar con relación a los niños es el time sharing. El motivo por el cual el time sharing viene primero es porque el child support va a estar totalmente dependiente del esquema de time sharing que se seleccione. Time sharing me refiero a el tiempo compartido con esos niños, o sea, cuántos días el niño va a estar con la mamá, O con el cuántos papá. días el niño va a estar con el papá. Lo primero, una de las cosas que quiero dejar bien clara es que bajo la ley, la mamá y el papá son exactamente iguales. La mamá no recibe ningún tipo de ¿Ventaja? de ventaja o de atención especial simplemente porque ella es la mamá, y el papá no está en desventaja simplemente porque él es el papá. El papá. La corte va a hacer una determinación basado en que está en el mejor interés de ese niño. Y vuelvo y repito, el género no tiene peso aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que tradicionalmente la mamá muchas veces, la mayoría de las veces, históricamente ha sido la que más pasa tiempo con el niño. El papá tradicionalmente, históricamente, trabaja más, pasa menos tiempo con el niño, y por producto de eso muchas veces es que ves este tipo de situaciones donde el niño pasa la mayor tiempo con la mamá que con el papá. Pero es muy importante entender que al final del día tanto la mamá como el papá son iguales bajo la ley. Estamos en tiempos modernos y hoy en día las mujeres trabajan tanto como los hombres, ganan tanto o más dinero que los hombres en muchas ocasiones. Correcto. So, vas a encontrarte en situaciones donde tienes una mamá que es una mujer profesional, que no tiene el tiempo suficiente para estar con los niños, y el papá va a tener el niño probablemente más del 50% del tiempo. Sí, los roles han cambiado. Tan diferente o tan extraño como eso suene para muchos de las personas que lo oigan. So, todo va a ser dependiente de, ok, papá, ¿tú quieres pasar el 50% del tiempo con ese niño? Bueno, a ver, vamos a ver la habilidad que tú tienes de hacerlo. Va a ser dependiendo del trabajo, dependiendo de la distancia. La distancia es un factor muy importante, porque un niño no puede ir el lunes a la escuela en Hialeah y el martes ir a la escuela, vamos a decir, en Homestead. Claro. Son las dos partes, mientras más larga sea la distancia, menos probable va a ser de que ese niño pueda pasar tiempo compartido con los dos padres. Increíble, de verdad, esta información, todas las personas que se están integrando a nuestras redes sociales, estamos hablando de casos de familia, estamos hablando de lo que es un DUI. Ahora antes de la pausa, vamos a seguir invitándolos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Toy for Kids Miami, tanto en Instagram como en Facebook. Y también recuerden que estamos aquí en Kingdom Radio 94.5, que es nuestra casa y también es tu casa. Así que vámonos a una pausa, porque después de la pausa vamos a hacer contacto con el abogado de inmigración Nicolás Aguado para ver qué pasa aquí en el tema de inmigración.